En el día de hoy entramos al libro de Romanos, es la exposición más clara de todo el Evangelio, es mi libro preferido y vemos que está catalogado en diferentes secciones. La primera parte, el capítulo 1 al 3, nos muestra de la pecaminosidad del ser humano. Del 3 al 5 nos habla de cuál es la paga de ese pecado. Luego vemos del 6 hasta el principio del 8, vemos la solución a nuestro pecado. El capítulo 8 de Romanos, vamos a ver, para mí es la joya, es la perla de gran precio de todo el Evangelio. Se encuentra en Romanos capítulo 8. Luego del 9 al 11 nos habla del rechazo de Israel para este gran evangelio. Y luego entonces vemos del 12 hasta el capítulo 16. Nos habla entonces de lo que es cómo debemos nosotros comportarnos, cómo debemos de nosotros vivir de acuerdo a lo que está escrito anteriormente. Esta carta la escribe Pablo en la ciudad de Corintio, y allí pues habla de un lugar que todavía él no había visitado, pero entonces les hace dice que quiere ir allá a compartir con ellos de los dones que Dios le ha dado para que ellos también compartan con él lo que Dios le ha ministrado. Y vemos que él le escribe 21 años después de haber sido salvo, el que aceptó a Cristo en el año 35 después de Cristo, y luego en el 56 es que escribe esta carta. Bien, entonces los puntos principales, vamos a ver, número 1, es la resurrección. El versículo 4 del capítulo nos habla de que la resurrección de Jesucristo es aquello que lo comprueba que es hijo de Dios y que ganó el agrado del Padre por la forma en que vivió. Y asimismo nosotros venimos a ser hijos de Dios por el poder de la resurrección, y el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos, en Romanos 8:11 lo vemos, es el mismo poder que habita en nosotros como hijos de Dios. Punto número 2 que vemos en el versículo 17, vemos que entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, que el Espíritu de Dios nos da la fe para creer en el Evangelio, y luego nos da el poder para nosotros crecer en esa fe. O sea que vamos de fe, una fe original, para una fe que continúa creciendo hacia el futuro y por toda la eternidad. Y eso está en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Lo vemos en el Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo. El punto número 3 lo vemos en el versículo 19 al 20, donde Dios se le manifiesta a toda la humanidad, aún aquellos que no son judíos y que no tienen la revelación de las Escrituras con esa bendición que Dios tiene para los judíos. Dios se los revela a toda la humanidad a través de la naturaleza y la conciencia del hombre, que es aquel que la guía, que lo guía. Y de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la conciencia, es que aquellos que nunca han escuchado el Evangelio van a ser juzgados. La palabra entonces nos enseña que el versículo 21, este es el problema, que cuando Dios nos revela, ya seamos judíos, cristianos o no cristianos, cuando se nos revela a Dios a través de lo que hemos hablado, vemos que entonces nuestra reacción puede ser la siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando una persona niega lo que Dios le revela, lo que debe ser bueno y lo malo, y se endurece contra eso, vemos que entonces hay un endurecimiento del corazón, un enlosamiento de la conciencia, y comenzamos nosotros en un descenso moral y ético que nos lleva a la muerte si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Dice también entonces en el punto número 4, entonces, que no agradecemos a Dios, y si no agradecemos, no le obedecemos, y si no le obedecemos, morimos. Y el punto número 5 es que entonces Jehová Dios nos entrega a una mente reprobada, y vemos el versículo 23 hasta el 32, donde pues hay el descenso de la moralidad, incluyendo la lascivia sexual, que eventualmente lleva al buscar sensaciones más y más vamos a decir, más acaparantes del corazón, la mente y las sensaciones del hombre, y nos lleva entonces a la homosexualidad.
y eventualmente hasta la muerte. Hay personas que le da placer la muerte y eso puede ser ya el entenebrecimiento antes de la condenación. El versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así que, mi hermano, el ver televisión, el gozarnos de ver en nuestros celulares los comportamientos dañinos del hombre, eso es, aún nosotros sentándonos y entreteniéndonos con eso, eso es algo que va deteriorando vamos a decir, la sensitividad al Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuidemos nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos para ser agradables a Dios.